las implicaciones que tiene QFR en concreto o estas tecnologías en particular. Vamos a hablar un poquito del concepto, de la comparativa con FFAR y con los índices no hiperémicos, de la utilización en pacientes con infarto con elevación del segmento ST que tengan lesiones en la arteria no culpable, o sea, sean multivasos, y también el multivaso en general, pacientes con cardiopatía isquémica estable, que tengan enfermedad multivaso, y finalmente algunos proyectos que nos permiten vislumbrar el futuro de la cardiología intervencionista con estas tecnologías. Como creo que ya se ha explicado, solo voy a referir que el QFR se basa en la dinámica computacional de fluidos, que es una herramienta que a nivel de investigación básica y preclínica se lleva utilizando décadas, pero que está llegando ahora ya a nuestra práctica clínica habitual, tanto en la evaluación de estenosis coronarias como en la evaluación de las valvulopáticas. Cada vez es una herramienta más común. Siguiendo con los conceptos básicos, es importante tener en cuenta que QFR es un constructo a partir de una serie de información digital y que tiene varias posibilidades de obtener distintos parámetros. Podemos obtener el QFR fijo, de flujo fijo, el derivado del flujo del contraste, la velocidad del contraste, por así decir, en dos proyecciones, y otro más similar al FFR, que sería administrando adenosina. Lo que se ha objetivado en diversas comparaciones es que, si ven las líneas roja y azul, los resultados que obtenemos con el QFR derivado del flujo del contraste normal que inyectamos en la coronaria nos da unos valores de un área bajo la curva muy similar de 0,91, perdón, del 0,92, muy similar al área bajo la curva, 0,92, al que obtenemos con adenosina. Por ello, la manera principal que tenemos de utilizarlo, tanto en las aplicaciones clínicas como en los principales estudios de investigación que utilizan esta herramienta, es sin administrar adenosina para prevenir todos los efectos secundarios que ésta pueda tener, puesto que sin ella podemos obtener unos resultados similares. Vamos a ver primero un caso para entender un poco mejor esta herramienta. Se trata de un paciente que ingresó con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Como pueden ver, tenía la descendente anterior ocluida y tiene una estenosis en un vaso, en una arteria grande, en una arteria marginal, que, bueno, podíamos programarla para un segundo tiempo, programarla para área de presión. Generalmente esto no se hace en el procedimiento agudo. Aquí vemos el QFR, simplemente analizamos en dos proyecciones y esto nos permite obtener un valor que en esa arteria circunfleja, que geográficamente podríamos interpretar como una estenosis del 30, del 50%, pues obtenemos un QFR de 0,99. En este mismo paciente, si hacemos una guía de presión, veremos que el resultado es exactamente igual. Otro ejemplo sería un paciente con un infarto no Q. En este caso vemos una lesión culpable que sería en la circunfleja y dos lesiones en la derecha y en descendente anterior que al analizarlos con QFR resultan significativas, menores de 0,80, 0,78 y 0,74. En este caso tratamos la lesión del vaso culpable y a continuación tratamos descendente anterior con stent supraflex. Era una lesión en bifurcación, por lo que tras implantar el stent y en vista de que había compromiso de la rama, se decidió hacer una técnica de bifurcación con recruce de guías, kissing, y con eso fue suficiente, no fue necesario. Aquí ven el compromiso del ostium de la diagonal, el recruce de las guías y, bueno, el resultado final. Cuando comparamos QFR y FFR, bueno, hay varios estudios publicados. En este metaanálisis que publicamos intentamos analizar todos los estudios que comparaban ambas técnicas. Había un total de 16 estudios publicados, que son los que aparecen en esta tabla. Y lo que encontramos fue que la sensibilidad de QFR frente a FFR era 0,85 y la especificidad de 0,90. El estudio de Koltowski era el que más se desviaba en la especificidad, pero la correlación era bastante buena. A continuación, analizamos el valor predictivo positivo, es decir, si nos sale un test positivo, qué posibilidades hay de que eso sea real, y era de 0,80, y el valor predictivo negativo, que es lo más importante en este tipo de test, de 0,92. Muy elevado
Es decir, si en un paciente nos sale un QFR negativo, tenemos una alta seguridad de que FFAR o otros test de isquemia, incluso test de perfusión, van a ser también negativos. Y aquí vemos la curva ROC en la que analizamos la comparación en esos 16 estudios de QFR y FFAR que mostraban una correlación muy buena. ¿Y qué pasa con los índices? En el total de estudios de los 16 analizados había 4.484 vasos y hubo un 18% de vasos que no se pudieron analizar. Como decía, había que hacer 2 proyecciones para poder realizar este análisis. Esto difiere entre los estudios que se incluyeron, que eran retrospectivos, que alcanzaban el 25%, aquellos que no tenían proyecciones adecuadas, mientras que cuando se hicieron de manera prospectiva, pensando en hacer un análisis con QFR, solo había un 3% que no se pudieron analizar. Es decir, la incorporación de esta técnica en nuestra rutina clínica debe acompañarse de un protocolo de angiografía no muy específico, sino bien realizado. Son angiografías con las proyecciones habituales, pero muy bien realizadas y evitando que se produzcan solapamientos en bifurcaciones, etc. ¿Qué ocurre cuando comparamos QFR y los índices de reposo? Bueno, si comparamos con IFR, observaremos que la correlación de QFR con FFR va a ser muy buena, tiene una precisión de 94, sensibilidad de 97, especificidad de 87, etcétera, mientras que IFR es de 74, 74, 86. En todos los valores, valor predictivo, etcétera, va a ser mejor QFR que FFR. Hay otros valores, otros índices de reposo. En España estamos utilizando mucho RFR, que también es un parámetro que tiene su interés. Y si vemos la correlación entre RFR y FFR, vemos que hay una dispersión especialmente importante en este cuadrante que no observamos simplemente visualmente tan marcada cuando comparamos QFR y FFR. De manera que la conclusión es que ni IFR, ni RFR, ni probablemente ningún índice de reposo tiene una correlación tan buena con FFR como el QFR. Y aquí vemos el resultado que publicamos en Revista Española de Cardiología. En conclusión, lo que dedujimos a través de este estudio fue que cuando analizamos más de 100 lesiones intermedias, la gran mayoría de los pacientes van a caer en QFR o por debajo de 0,75 o por encima, y en esos casos tendremos claro que habrá que ir a angioplastia o a tratamiento médico respectivamente, mientras que cuando estemos en esta zona gris podremos recurrir a índices de reposo que, si claramente son significativos, nos van a indicar ya con una seguridad prácticamente del 100% que el FFAR también lo va a ser y necesitará angioplastia. Mientras que si también resultan negativos, mayor de 0,89, podremos ir con mucha seguridad en lo que al pronóstico del paciente se refiere a tratamiento médico. Esto es muy importante porque, según distintas publicaciones relevantes en nuestro campo, más del 50% de los pacientes que estamos tratando en la actualidad con elevación del segmento ST tienen enfermedad multivaso. Por tanto, la estrategia que definimos en esta primera publicación de análisis de arteria no culpable en el infarto, pues fue la siguiente. Cuando hagamos en el primer procedimiento, cuando se hace la angioplastia primaria, el análisis de QFR a la mañana siguiente, no hay que hacerlo de manera aguda, el paciente que vaya a tener un QFR mayor de 0,80, prácticamente con toda seguridad, en un 96,5% de los casos, también tendrá un FFR negativo en el siguiente procedimiento, eventual procedimiento que se haga. Mientras que si en ese primer procedimiento el QFR es menor de 0,80, en esto va a haber cierta variación, porque la mitad casi de estos pacientes, un 45,9%, en un segundo procedimiento no van a tener una estenosis tan severa y va a pasar a ser positivo. Entonces, si se fijan, estos pacientes que generalmente tratamos esa arteria no culpable, más de la mitad realmente tienen un QFR negativo, pero es que de los que lo tienen positivo, la mitad aproximadamente luego se va a negativizar en un siguiente procedimiento. El punto de corte más adecuado que encontramos en ese estudio para las arterias no culpables del infarto con estenosis intermedias fue un QFR de más de 0,82. Por encima de ese valor, todos los pacientes tenían también un FFR negativo en el seguimiento. Este fue el primer artículo que se publicó y además fue la imagen de portada de Rec Interventional Cardiology. Y el siguiente estudio que quisimos analizar en pacientes multivaso, ya fuera del contexto del infarto, en pacientes estables, fue
entender si el QFR tenía un valor pronóstico, pero no en una sola arteria, sino cuando se hacía una suma, una adición de los QFR de las distintas arterias de ese paciente con enfermedad multivaso. De modo que se analizaron más de 800 pacientes. Los pacientes se hizo de manera retrospectiva. En total se pudieron analizar de esos pacientes las imágenes de 747 por los mismos motivos, porque algunos tenían imposibilidad de análisis, porque no era una angiografía de calidad suficiente, un 13%, o porque tenían CTOs o puentes que imposibilitaban ese análisis. Lo que objetivamos es que la suma de los QFRs tenía un punto de corte de 2,75, la suma de los distintos vasos, que era el que tenía mayor sensibilidad y especificidad pronóstica en estos pacientes. Y sabíamos que ese balón de corte determinaba unas diferencias en supervivencia en los meses de seguimiento siguientes. Ven que se separan desde muy temprano en el seguimiento con este valor de QFR que llamamos 3-vessel QFR. Por último, el último estudio que hemos realizado, que está pendiente de publicación aún, es el Quimera 1, en el que pretendemos valorar la posibilidad de esta herramienta para predecir el QFR residual, lo que llamamos angioplastia virtual. Cuando tenemos una lesión en un vaso, voy a intentar ponerlo en modo presentación, muchas veces la longitud de stent que vamos a poner no está tan clara. Podemos ver que una lesión es significativa por cualquier técnica de fisiología, incluyendo QFR, pero ¿cuánto vamos a cubrir con stent? Entonces, con esta herramienta lo que podemos hacer es simular la corrección de esa estenosis y simular el segmento en el que lo vamos a corregir. Aquí vemos que corrigiendo con un stent de 3 por 24 milímetros, el QFR residual sería de 1. Así lo hicimos y al hacer el FFAR era 0,99, es decir, una correlación muy buena. Este estudio lo planteamos como realización de angiografía, realización de QFR, simulación de angioplastia virtual, realización de FFAR, índices no hiperémicos, a continuación la angioplastia y finalmente un FFAR proximal y distal al stent e índices no hiperémicos. Participaron varios centros españoles. Aquí vemos algún ejemplo, el que ya he comentado. Se incluyeron un total de 88 pacientes, de los cuales 4 se tuvieron que excluir por la calidad de la angiografía y eso implicaba un total de 92 lesiones en 84 pacientes. Y aquí ven la correlación entre la angioplastia virtual que se realizó y el resultado que se obtuvo finalmente al hacer la FFAR post angioplastia. Ven que excepto 2 pacientes, el resto de pacientes tenían una capacidad de predicción muy buena. Por tanto, en resumen, podemos decir que QFR y FFAR tienen una correlación excelente, pero que cuando hacemos el QFR y lo analizamos de manera retrospectiva, hasta en un 20% en algunos estudios no se puede analizar. Por lo tanto, si vamos a utilizarlo como herramienta clínica, tenemos que acostumbrarnos a adquirir unas angiografías adecuadas para ello. El QFR menor de 0,80 o de 0,82 en lesiones no culpables de infarto puede ayudar a diferenciar mejor que los índices no hiperémicos la necesidad o no de tratar lesiones. Además, nos puede ayudar a evitar procedimientos secundarios de vasos no culpables del infarto, es decir, en más de la mitad de esos pacientes podríamos evitarnos ese segundo procedimiento. La adición del QFR en pacientes con enfermedad de 3 vasos puede tener un valor pronóstico, ayudar a predecir el pronóstico de nuestro paciente. Incluso podríamos utilizar como siguiente paso la suma del QFR post-angioplastia en 1, 2 o los 3 vasos. Y finalmente, como hemos mostrado en las últimas diapositivas, el QFR puede ayudarnos a simular el efecto de una angioplastia y ayudarnos a elegir mejor las herramientas, los stents de las distintas longitudes que vayamos a utilizar. En resumen, y para responder a la pregunta del principio de la presentación, el futuro de esta herramienta, el QFR tiene muchos detractores, algunos son grandes expertos en fisiología invasiva y es cierto que en algunos aspectos adolece de falta de precisión comparado con FFAR. Sin embargo, en España, por ejemplo, que no hay reimbursement, podemos utilizar todas las guías de presión que queramos, solo se utilizan en un 18% de las angioplastias. En Francia se usaban en un 9% y cuando empezaron a financiarlas no lograron que subiesen más allá de un 20% de los pacientes, porque los médicos no se sienten cómodos, porque sienten que pierden tiempo, porque piensan que pueden
implicar efectos adversos en el paciente. Por tanto, yo pienso que esta herramienta, el QFR y otras herramientas similares, pueden ayudar a democratizar la fisiología, hacer análisis muy rápidos a la vez que se realiza la coronariografía en nuestro paciente y de esa manera ayudarnos al menos a distinguir en qué subgrupo realmente tenemos que hacer fisiología invasiva y en cuáles nos podemos quedar tranquilos y no hacer nada más. Eso es todo. Muchas gracias.